Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Quiero invitarle a que abran la escritura en el libro de Romanos y vamos a comenzar en el capítulo 1 leyendo del versículo 26 hasta el 32. Romanos capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 32. Es una de las cartas más largas del apóstol Pablo, pero es la carta que describe con gran exactitud el evangelio de Jesucristo. Y quiero empezar leyendo el versículo 26. Dice las Sagradas Escrituras: por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Tremenda escritura, Romanos capítulo 1. Parece que estamos leyendo las noticias de este día, ¿no es cierto? Parece que es la condición en la cual nuestra generación se encuentra. Pareciera ser que Pablo está describiendo la condición de la raza humana que se ha alejado del Señor y que están en las consecuencias. Yo quiero, hermano, que usted medite en la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La vida cristiana no solamente venir a la iglesia. La vida cristiana es un estado, es un lugar de paz, de gozo, de salvación. Es donde Dios nos ha librado de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la condición en que algunos estábamos, o todos estábamos, pero la gracia de Dios vino sobre nosotros. Y esa gracia cambió todo ese camino de perversidad y nos trajo al camino de bendición. Probablemente alguno de ustedes esté pensando, bueno, yo no he llegado tan bajo, pero el pecado que describe el apóstol Pablo, no solamente el de la perversidad, sino también el del engaño, la mentira, la desobediencia a los padres, la falta de honra a sus papás, todas esas cosas las pone en la misma casilla. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que nos ayude
y que Él pueda hablarnos a través de este vaso imperfecto. Amante Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hemos tomado estas sagradas escrituras hoy. Señor, ciertamente debería de, Señor, ponernos a pensar. Deberíamos, Señor, de darnos cuenta, Padre amado, de dónde tú nos has librado, Señor. Y que hoy estamos en este lugar, en tu casa, por pura gracia tuya, por tu infinita bondad y amor. Extendiste tu mano, Señor, en medio de una vida que estaba perdida. Y ahora queremos, Señor, agradecerte con todo nuestro corazón. Queremos, Señor, alabar tu nombre y pedirte que tú nos guíes a lo largo de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estimados hermanos, cuando leemos las Sagradas Escrituras, no podemos quedarnos simplemente como oidores o simplemente señalando a otros. La epístola a los Romanos es la carta más larga del apóstol Pablo y se la está escribiendo a una iglesia que está caminando con Dios. Ellos están enfrentando la persecución, están enfrentando el evangelio, hermano, que aún con su propia vida tienen que enfrentarlo. Los romanos van contra ellos y quieren, hermano, quitar de ellos el corazón de Dios y su fe, robar su fe. La persecución a la iglesia siempre le cayó bien, porque eso hizo que la iglesia se volviera y dependiera de Dios. A distancia de hoy, la iglesia hoy depende simplemente de los recursos económicos. A diferencia de hoy, la iglesia hoy está en un lugar confortable, tranquilo. Pero pareciera que hemos olvidado la realidad de donde Dios nos ha sacado. Lo que tenemos en mente hoy es cuál es el carro que vamos a comprar. ¿Cuántas horas voy a ganar? ¿Cuántos viajes voy a hacer? ¿Dónde voy a pasar las vacaciones? Parece que eso es lo que está llenando nuestras mentes, mientras este estado está perdido completamente en el pecado. Hermanos amados, es asombroso que la iglesia mormona está creciendo, llevándose una cantidad enorme de latinos hacia el mismo infierno, mientras la iglesia se divierte. Y el apóstol Pablo está mostrando lo que va sucediendo en el mundo que ha, hermano, vivido en el pecado. El domingo pasado hablamos de un intercambio. El primer intercambio que hubo es que ellos cambiaron la gloria de Dios y se postraron ante el palo, el yeso, los animales, el cuadrúpedo. Invocaron, ese es mi Dios. Cambiaron la naturaleza, cambiaron a Dios, la gloria de Dios, y empezaron a postrarse ante la idolatría. Cuando eso ocurre, sucede en la familia, o sucede en la iglesia, o sucede en un país, la siguiente cosa va a ser el siguiente intercambio. El siguiente intercambio es que cambiaron la verdad por la mentira. Y la mentira empezó a tomar lugar en medio de esa comunidad y en medio de esa nación. La mentira. Empezaron a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Empezaron los niños a preguntar: papá, ¿qué es eso? Estoy viendo ahí esta situación. Y los papás decían: no sabemos. Esto es la cultura. Esto es lo que el mundo hace hoy. Esta es la moda de hoy. Y empezamos a traer la moda del mundo, de la perversidad hacia la iglesia, la mentira. Y Dios los entregó en esa mentira. Y lo que hoy vamos a ver es el tercer intercambio. El tercer intercambio tiene que ver con que esa degradación, cuando hemos perdido la gloria de Dios, cuando la mentira empieza a habitar en medio de la gente, la tercera consecuencia es que cambiamos la naturaleza.
la naturaleza, hombre con hombre, mujer con mujer. Esto se escribió hace 2000 años. Había eso. Sucedió en Sodoma y Gomorra. La perversidad del hombre no tiene límite. No faltará el día en que aparezca una mujer ahí queriendo casarse con su perro. Estamos perdiendo totalmente la realidad de lo que Dios nos ha dado como un propósito. Desde que nacimos en el vientre, Dios estableció un propósito. El propósito de Dios para cada uno del ser humano es que conozcamos a Dios y le adoremos a Dios, le sirvamos, vivamos para Él y también que podamos dar un testimonio de la verdad. Pero el mundo ha robado el corazón de nuestros hijos y empieza la perversidad. Todo imperio, todo reino ha sido lo mismo. ¿Qué cree que va a pasar a esta nación? ¿Hasta cuándo cree que Dios va a esperar para traer la ira de Dios sobre esta nación? ¿Cuánto tiempo cree que va a esperar Dios? ¿Cuándo se va a llenar esa copa para que el justo juicio de Dios caiga sobre esta nación? Hemos quitado a Dios de todo lugar. Lo quitaron de las cortes, lo quitaron de las escuelas, lo han quitado hasta de la iglesia también. Porque ahora, hermano, hemos sustituido la verdad de Dios. Hemos dejado de predicar la cruz. Hemos dejado de predicar la santidad. Hemos dejado de predicar al Cristo de la gloria. Hemos dejado de predicar la sangre de Jesús. Ahora tenemos miles de predicadores en YouTube y usted ni sabe ni siquiera quiénes son. Necesitamos ver si esa vida realmente está honrando a Dios fuera de esos micrófonos. Estamos perdiendo la realidad de Dios. Y esto es lo que dice. Va a empezar la degradación. Estamos llegando a lo último. ¿Cuánto tiempo cree que Dios va a esperar para traer el juicio sobre esta nación? Millones de abortos han cambiado. Ahora, la identidad del matrimonio. La perversidad está flotando por todo lugar. El pecado está llenando la copa. El tiempo viene en que si no tenemos un arca para Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Queridos hermanos, nuestros hijos están creciendo en esta nación. No quieren hablar español, quieren hablar solo inglés. Y quieren aprender el inglés de los Estados Unidos. El evangelio americano, el evangelio del entretenimiento. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a las rodillas. Necesitamos volver al altar familiar. Necesitamos volver al Padre, enseñar las sagradas escrituras a sus hijos. Necesitamos hombres de Dios que le expliquen a nuestras familias lo que es bueno y lo que no lo es. Tenemos que volver otra vez al altar familiar. Hemos oído demasiada música. Tenemos demasiadas horas en el YouTube y en el Facebook, pero poco tiempo en la oración. Y el mundo se está llevando a nuestros hijos. Nuestras pequeñas doncellas se están enamorando de los egipcios ahí en las universidades y perdemos la descendencia. Nuestras niñas se están yendo. Nuestros niños se están enamorando de la filistea y estamos perdiendo su vida, su descendencia.
Hemos sido cristianos por años, pero no tenemos el poder de lo alto. ¿Cómo cree que un ministro se siente cuando llega un padre y me dice: ore por mi hijo, tiene 13 años, está confundido, no sabe si es varón o hembra? Ore por mi hija que no sabe, está confundida. Ore por mi marido que está metido en el adulterio. Ore por mi esposa que nos dejó con los niños y se fue con otro hombre. Pero estaban en la iglesia, servían en la iglesia. ¿Qué pasó? Hemos dejado las Sagradas Escrituras. Y ahora el pecado está llenando los hogares cristianos. Hermanos míos, este estado es un campo misionero. Las sectas diabólicas están llevando las vidas al mismo infierno. He sido sorprendido porque leí las estadísticas. La iglesia de más alto crecimiento en Utah son los mormones. Ellos pagan por andar evangelizando. Ya llevo un tiempo aquí y no he visto a una persona evangelizando. ¿Cuántas almas ha traído al Señor? El pecado está sobre esta ciudad. Es un campo misionero. Necesitamos predicar a Cristo y en el poder de su nombre. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: este es el pecado que está trayendo. Han llegado al intercambio de cambiar la naturaleza de sus cuerpos. Es común verlos en el metro, hombre con hombre, mujer con mujer. Y si tú vienes y dices algo, eres intolerante. Tenemos que amarlo, por supuesto. Pablo dice, y viene conmigo a la primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Pablo empieza a hablarle a la iglesia y les dice: es cierto, el mundo está en pecado, pero ¿de dónde salieron ustedes? De ahí salieron también. Y tienen que darle gracias al Señor. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9 dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Versículo 10. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de ese mundo para evitar gente como esa. Verso 11. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Ni siquiera coman. Pablo está diciéndole: la iglesia es un lugar santo. Y están viniendo creyentes que cuando salen de la iglesia viven de una manera diferente. Sus hijos los ven. Están viviendo en la mentira, en el pecado, en la idolatría, en el pecado sexual. No son mejores que el mundo. El apóstol Pablo está quebrantado, hermano. Casi me lo imagino.
con lágrimas diciéndole a la iglesia: este es un lugar santo. Tenemos que honrar al Cristo de la gloria, el que nos ha traspasado de las tinieblas a la luz. ¿Saben lo que dice en esa escritura, un versículo? Eso eran ustedes antes, pero ahora han venido a ser hijos de Dios. Ahora son del reino de Dios. Ahora pertenecen a la luz. Tienen que vivir como tales. La iglesia nunca fue creada para que hombres y mujeres tibios le adoraran a Dios. La iglesia nunca fue creada para que fuera un lugar de entretenimiento. La iglesia era un lugar para adorar al Cristo de la gloria. Él es digno de toda nuestra alabanza. No es un lugar que venimos cuando tenemos tiempo. No es un lugar que, ay, si tengo tiempo, ahí llego. No es así. Pablo dice, tenemos que honrar al Señor. Porque el pecado que viene cuando le cambias la gloria a Dios y la sustituyes, empieza la idolatría. Luego viene y cambias la verdad por la mentira. Y luego viene y cambias la naturaleza para la que fuiste llamado. Daña a la familia. Y por eso el apóstol Pablo está profundamente conmovido, hermano. Es tiempo de que ponga su mirada sobre el Señor, no sobre ministros comediantes. Es tiempo de volvernos a Dios, de ir a las sendas antiguas. Es el tiempo de darle gracias a Dios porque nos sacó de esas tinieblas, del lodo cenagoso, y nos ha traído a su luz admirable. Somos ovejas de su prado. La fe viene por el oír, pero el error también. La mentira también. Están la serpiente hablándole a nuestros hijos. Necesitamos pararnos en la brecha. Y ahora viene el glorioso intercambio. El hombre cambió a Dios, cambió la verdad por la mentira y cambió la naturaleza para la cual fue diseñado para ser una familia. Y ahora viene el glorioso intercambio. Cristo entrega su vida, entrega su amor por los pecadores. La salvación es de Él. Nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos para entregarle a Él es nuestro pecado. El pecado que le dice: Señor, soy un vil pecador, perdóname. Como yo le dije a una persona: ¿cuántos pecados usted ha cometido? ¿Cuántos años usted tiene? Me dijo: tengo como 30 años. ¿Cuántos pecados ha hecho? Bueno, algunos, pero no soy tan pecador como otro. Asumamos que a los 4 años usted hizo 5 pecados diarios. ¿Está bien? Sí, más o menos. 5. ¿Cuántos hizo en un día, en un mes, en un año? Cuando tuvo 12 años ya no hizo 4 pecados, hizo quizás 15 pecados al día. Y ahora que tiene 30 años, ¿cuántos pecados ha hecho? ¿Sabe lo que es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ese es el glorioso intercambio. Que Él nos hizo justos por su gracia. Que hoy estamos aquí oyendo estas palabras del Señor por su gracia. Muchos de nosotros quizás estaríamos muertos en la prisión, quizás muertos por ese virus,
Pero hoy estamos aquí y los que me están viendo también están aquí hoy. Es por su gracia. Ahora Él nos ha hecho justos por su gracia. No hicimos nada para merecerlo. Merecíamos el castigo, pero Él se puso en nuestro lugar. ¿No cree que deberíamos de darle gracias al Señor? Y venir y decirle: gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Vamos a cantar una canción. La vamos a entender. Lo que leemos, lo que cantamos, se llama El Glorioso Intercambio. Medítela en nuestra vida. Y cuando vengamos todos juntos aquí, si usted siente levantar sus manos, dele gracias a Dios, porque no está en condenación, sino que está en la vida eterna. Y vamos a cantar juntos esta alabanza. Padre celestial, Señor, esta es tu palabra, Señor. Esta palabra no la podemos diluir. Esta palabra no la podemos adornar. Es tu palabra, dura es tu palabra. Pero hoy, Señor, no tenemos a dónde ir. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nos acercamos a tu altar y vamos a cantar esta alabanza. Oh Dios, éramos enemigos del Señor. Padre, Padre celestial, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no agradecerte, Señor? Si por gracia somos salvos, ¿cómo no cantarte alabanza? Si tú eres el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Señor, por gracia somos salvos. Has tenido misericordia de nosotros. Obediencia al Padre al yo creador. Él cargó mi maldad. Cántelo. Aleluya. Aleluya. Glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvos. Aleluya. Gloria sea a Cristo.
salvo soy. Gloria sea a Cristo por su sacrificio declarado justo soy. Déjeme orar. Padre Celestial, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre del Señor. Conéctese la próxima semana también. Y si hay alguna petición, háganoslo saber para que podamos orar por ustedes, siendo que somos una familia. Esperamos verlo la próxima semana. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.